Bueno, hoy voy a hacer un video en el entendido de que este canal está dirigido a mis hijas en el futuro, cuando ellas quieran recordar o tener una opinión de sus padres, en un momento en que su padre físicamente no esté. Una idea que procuro extender a otras personas, a entusiasmar a otras personas a que hagan lo mismo. No va relacionado con el voto en blanco ni nada. Un primer video donde me voy a referir a otras cosas. Una de las cosas que creo más importantes del individuo es el logro del éxito. El éxito. Ahora, el éxito entendido en la realización del gozo de la persona por la vida misma, por su propia vida, por el alcance del encuentro de su identidad, alcanzar sentirse uno mismo. Creo que en realidad no son muchos los puntos en los que hay que hacer hincapié sobre este tema. Creo que hay que tener tres aspectos. Uno, fundamental, es el control del ego, ese yo. El ego y la estupidez, yo no sé si son hermanos, primos hermanos o son la misma cosa. Los grandes conflictos, los grandes problemas, los grandes traumas están relacionados directamente con el ego, con el yo. El yo soy, el yo dije, el yo hago, el yo estoy, el yo. Porque a mí, y todo ese tipo de expresiones que llevamos dentro y que no son tan naturales, porque creo que el ego está relacionado con la experiencia de la vida. El ego es el amor a la vida del individuo, de su propia vida, a vivir mi vida, que hoy incluso está siendo muy promocionado. Sin embargo, no vemos una sociedad mejor que crean estas cosas. Y cuando vemos que es un individuo que tiene tan exacerbado el ego que entra ya en la categoría de egoísmo, de egocentrismo, situación por la que todos hemos pasado, por supuesto, vemos que la persona es menos feliz, y está más distante de alcanzar sus propósitos, porque el ego, ese yo, está en guerra, en conflicto con todos los otros egos que se va a cruzar en la vida. Entonces el control del ego es algo que hay que tomarlo muy en serio y tratar de autoexaminarse, de tener la autocrítica y llevar al ego al mayor control. Nunca va a desaparecer, pero no hay que alimentarlo, por el contrario, hay que dejarlo que muera de inanición, si es posible, no dándole el alimento del placer y de las satisfacciones, porque una vez que empieza a tomar el control de nuestra vida es cuando nos empieza a transformar en víctimas, ¿verdad? El otro aspecto que hace a la realización del individuo son los dos aspectos están muy relacionados. Uno es el amor a la verdad. Entender que la verdad
no es solo la manifestación verídica de hechos o cosas. En mi plano, en mi observación, creo que entra en la categoría de entidad. La verdad es como una entidad que tiene su propio derrotero, su propio camino, y que es inquebrantable, es inviolable, es constante y no es desviable, y no tiene medias verdades. Todo lo que enmancille la verdad absoluta es mentira. El gran enemigo de la verdad es la confusión, los eufemismos, la mentira por antonomasia. Esos son los grandes enemigos, pero es en lo que lo vive la sociedad. Amar la verdad quiere decir buscar la verdad hasta encontrarla. La verdad no siempre se manifiesta de forma que la podamos identificar con nuestros limitados conocimientos. La verdad a veces nunca nadie logra identificarla, pero no quiere decir que no exista, no quiere decir que la verdad sea una utopía. No, la verdad existe y siempre vence. Aunque ganen los mentirosos, la verdad siempre vence. No hay manera de derrotarla. Podemos ignorarla y capaz que ese sea el mayor daño que le podemos hacer a la verdad, pero la verdad sigue inalterable, sigue presente, sigue estando ahí. Y el otro aspecto que debemos deliberar totalmente para alcanzar el objetivo de acercarnos a la verdad es la curiosidad. Darle rienda suelta a la curiosidad es lo que nos puede acercar a la verdad, teniendo claro de que si bien son el combustible para alcanzar una mayor realización como individuo, tanto la curiosidad como la verdad luchan con nuestras propias limitaciones, nuestra capacidad de interpretar, nuestro agotamiento por búsqueda, y también luchan con algo que está metido dentro de la razón, que es lo que yo llamo el salto y sigo. ¿Qué es el salto y sigo? Cuando no logramos comprender totalmente un hecho, tenemos la tendencia que nos es natural, capaz que es hasta un disfraz del propio ego, a olvidarla y seguir con otras cosas, desentendernos y seguir con otras cosas. Ese es el salto y sigo con el que me identifico a la hora de tomar esta actitud. Lo hemos hecho muchas veces, seguramente se seguirá haciendo, porque ¿qué sucede? Hay muchas verdades que no están en el plano físico. No tenemos la capacidad de interpretar, ¿verdad? La verdad. Ahora, no quiere decir que no esté, no quiere decir que no exista una verdad absoluta. Existe, pero es esa incapacidad que tenemos de encontrarla, ese hartazgo que nos produce a veces la búsqueda de esa verdad y no encontrar la respuesta adecuada, que nos hace creer
o nos lleva a creer, ¿verdad?, para lograr ese salto y sigo, que las verdades absolutas no existen, pero sí existen, que no las encontramos, que no las vemos fácil, que nos lleva mucho trabajo, todo eso es cierto, pero las verdades existen, estamos rodeados de verdades absolutas, que en este plano dimensional en el que estamos no se manifiestan, no quiere decir que no existan. Y hace referencia a algo que está en la mente del ser humano desde sus propios orígenes, el porqué de la existencia, el porqué de la vida, cuál es el origen de la vida. Si bien existe una teoría aceptada, pero ya muy cuestionada, realmente he visto científicos que la han descartado como teoría científica y la han relegado a una mera hipótesis. La teoría de la evolución, que no explica realmente la existencia de la vida. Hay un biólogo que recomiendo que se vea, se llama Dean Kenyon. Dean Kenyon es un biólogo, profesor de la Universidad de California, profesor emérito de la Facultad de California, biólogo investigador de la NASA, o sea que estamos hablando de un catedrático con credenciales. Él allá a los fines de la década del 60 escribió un libro que se llamaba Predestinación de la Evolución Química, de Dean Kenyon. En poco menos de 10 años él llegó a descartar esa idea. ¿Y qué fue lo que le sucedió a él? Un estudiante le pregunta: ¿cómo es posible que una célula en proceso de evolución, que aún no tiene desarrollado su ADN, transmita a la célula siguiente la función para la cual está siendo creada? Bueno, esa pregunta de un estudiante muy agudo en su percepción de la evolución, en su idea de la evolución química, llevó a que Dean Kenyon desarrollara, ¿verdad?, nuevamente la curiosidad por averiguar el origen de la vida. Bueno, seguro en la década del 60, si bien se sabía que la célula era el ser vivo más simple, pero se desconocía totalmente cómo es por dentro una célula. Actualmente, con los medios tecnológicos que disponemos, la ciencia ya tiene una idea más acabada de lo que es una célula. Es más, tiene la idea creo que completa de lo que es una célula en su aspecto físico, en su función física, donde tiene 12.000 partes. Una célula tiene 12.000 partes y está construida, ojo que todo esto, yo no soy un científico, estoy transmitiendo simplemente las investigaciones de otros científicos, fundamentalmente de Dean Kenyon. Está construida de forma tal que una célula no puede faltarle ninguna de sus partes. Se llama eso mínimo irreductible. ¿Qué es el mínimo irreductible? Se da la comparación con una trampa de ratón, que tiene una base, tiene un gatillo, tiene un cebo y tiene, ¿verdad?, el aro con el que es atrapado el ratón. Si uno ve una simple ratonera, una trampa de ratón, se da cuenta que cualquiera de esas partes que le falte, la trampa no funcionaría. Eso sería un mínimo irreductible. Bueno, la célula está diseñada precisamente de alguna forma, por algo o alguien, de esa manera. No puede funcionar. Entonces es absolutamente improbable que
que los químicos que componen una célula se encuentren en cualquier forma, de cualquier manera, y logren dar como resultado una célula con vida. Dean Kenyon lo expresa de esta manera. Dice, imaginemos que tiramos 1000 letras diferentes desde un 10º piso. Creo que él usa el nombre de un juego, pero lo hago así para que se me entienda. Y abajo encontramos la frase de Aristóteles, de Platón o de alguien. Encontramos una frase completa con esas letras tiradas simplemente al aire. Cuando llegan al piso se forma una frase. Bueno, eso es improbable, es absolutamente improbable. La relación que hay para que los químicos formen una célula con vida es equivalente a soltar, primero separar todas las hojas de una Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, a las hojas separarle todas las palabras, a las palabras separarle todas las letras, liberarlas desde un 10º piso y que caigan, y que una vez que lleguen al piso se pueda leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis sin un error, ni coma, ni punto, ni nada que se le parezca. Bueno, la probabilidad de que eso suceda es irreal. Existe la probabilidad matemática, pero es absolutamente irreal. Esa es la probabilidad que tienen los elementos químicos en evolucionar en vida. Esto es hecho en base a cálculos matemáticos que han hecho los propios científicos. Bueno, esa es una verdad. ¿Cómo es el origen de la vida? Bueno, eso es una verdad. Ahora, no podemos negar que la vida existe, que es una verdad, que estamos vivos, pero ignoramos completamente cuál es el origen. Ignoramos, no tenemos la capacidad de entender. Yo creo que la capacidad de entender cuál es el origen de la vida no está sencillamente en este plano. Ahora desde no hace mucho, 2-3 décadas, se está hablando mucho a nivel de física, de la física cuántica, ¿verdad? De las partículas subatómicas, los fotones, electrones, los quarks, y que se mueven y tienen una realidad que no se sujeta a las leyes de la física que conocemos. Habría que, no quiero ahondar en eso, pero se mueven de otra manera y tienen otra realidad física que aún los propios físicos cuánticos que estudian todas estas cosas no logran comprender. Ahora, no se puede negar que eso es, la física cuántica está abriendo una ventana, ¿verdad?, a un conocimiento que antes no teníamos, que su interacción de estas partículas subatómicas con la materia aún no alcanzamos a comprender cuál es su alcance, pero creo que por ahí podríamos encontrar la respuesta de cómo los químicos, ¿verdad?, crean vida. Hay muchas más preguntas fundamentales, básicas, como esa, como la del propio razonamiento. A quienes endiosan a la razón, decirles que la propia razón no se puede explicar a sí misma. No hay manera de que la razón entienda cómo se mueve la mente, qué procesos hay dentro de las neuronas y que producen un pensamiento. Los científicos no lo han logrado hasta ahora, y sin embargo a nivel de legos, como yo y como todos, hacemos un salto y sigo, ¿verdad? O sea, razonamos, seguimos razonando sin entender cómo se produce un razonamiento. Y hay una verdad, porque estamos razonando. A eso me refiero con que la verdad no es relativa, siempre hay una verdad. El problema es que no la conocemos. Es la gran desconocida del mundo que nos rodea. Y más en un mundo racional,
excesivamente racional. Y la razón, volvemos al punto primero, muchas veces es dirigida por el peor de los titiriteros, que es el ego. Entonces, como no encontramos las explicaciones, nos ensayamos una respuesta rápida y nuestro ego se satisface, ¿verdad? Queda satisfecho con una respuesta que no dice nada, y que anula la libertad de la curiosidad para encontrar la verdad. Bueno, esto es más o menos lo que quería dejar como pensamiento aislado en un día gris, lluvioso, donde, bueno, la vida continúa y ese mundo de verdades que nos rodean siguen ahí esperando que las hallemos. No perdamos nunca la curiosidad y busquemos siempre la verdad. Fuerte abrazo a alguno que vea este video en YouTube.